Sorprendí a mi prometida con una luna de miel de ensueño a Seúl, ella lo llamó cosas de perdedor patético delante de su familia y quemó los boletos. Mi ex sabe cómo se ve el romance real, a diferencia de ti, me fui, pero ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Hola Reddit, mi prometida me humilló en la fiesta de su hermana, destrozando el viaje de luna de miel por el que había ahorrado 8 meses, y luego anunció que se iba corriendo a Italia con su ex. El problema es que cuando eres el tipo del papeleo que ha estado manejando toda la mierda de todos gratis, bueno, eso no terminó bien para ellos. Soy Nick, 32 años, hombre, he estado haciendo permisos en Denver por 7 años. Si tu proyecto de construcción necesita aprobación de la ciudad, yo soy el tipo que lo hace posible en lugar de dejar que muera en algún agujero negro del gobierno. El trabajo paga decentemente pero no es llamativo. Mi ahora ex prometida Elise creció en Cherry Hills Village, lo que para los que no son de Denver significa dinero del petróleo pretendiendo ser dinero antiguo. Su padre Charlie posee la mitad de los edificios de oficinas del centro, su madre Claudia conduce cualquier SUV de lujo que combine con su bolso esa semana, y su hermana Fiona acaba de casarse con algún tipo tecnológico que piensa que dar consejos sobre criptomonedas cuenta como tener personalidad. Me han tratado como ayuda contratada desde el primer día. Charlie dejaba caer esos comentarios pasivo-agresivos sobre la mentalidad de trabajador gubernamental y la gente de pensión. Claudia preguntaba por mi trabajo como si le hubiera dicho que tenía cáncer. Fiona me presentaba a sus amigas como el amigo de Elise, Nick, como si admitir que yo era el novio arruinaría su estatus social. Pero aquí está la cosa sobre ser subestimado, en realidad es útil. Mientras ellos estaban ocupados menospreciando al trabajador del gobierno, yo silenciosamente me convertía en el tipo que manejaba todos sus dolores de cabeza de papeleo, las compañías de propiedades de Charlie, los asuntos de negocios de Fiona, la licencia de diseño independiente de Elise. Sabía más sobre su situación de dinero que sus malditos contadores. Pero espera, me estoy adelantando. Elise parecía diferente, decía que le encantaba que yo fuera estable y real en comparación con los niños de fondo fiduciario que había salido. Decía que la obsesión de su familia con el dinero era superficial, que le importaba quién era yo, no lo que ganaba. Debería haberlo sabido mejor. Empecé a notar las señales de advertencia después de un tiempo, como se ponía rara cuando sus amigas hablaban de sus vacaciones europeas porque nosotros no podíamos permitirnos viajes espontáneos, como esquivaba preguntas sobre la planificación de la boda porque nuestro presupuesto era embarazoso, como se le iluminaban los ojos cada vez que se mencionaba a Blake, y eso pasaba mucho porque aparentemente todavía era amigo de la familia. Blake, tipo de inversiones, conduce algún coche alemán, usa relojes caros. Elise afirmaba que ahora solo eran amigos, pero yo notaba cómo se reía demasiado de sus predicciones de mercado y buscaba razones para enviarle mensajes sobre consejos financieros. No podía hacer nada al respecto tampoco porque el tipo y su familia estaban relacionados con los padres de Elise, lo cual lo empeoraba todo. De todos modos, hace 8 meses tomé una decisión, no porque me estuviera rindiendo, sino porque estaba a punto de jugar ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Verás, Elise estaba obsesionada con Corea, los dramas coreanos, las rutinas de cuidado de la piel, la barbacoa coreana, todo. Había estado hablando de Seúl desde que empezamos a salir, incluso tenía tableros de Pinterest sobre eso. Era su destino soñado. Así que empecé a planear, no unas vacaciones a medias, sino un viaje de investigación legítimo que la dejaría boquiabierta. Averigüé las mejores estaciones de Seúl, armé un plan perfecto de 10 días visitando cada lugar que ella había mencionado, reservé un hotel en Myeongdong con vistas a la ciudad, conseguí lugares para la gira de la zona desmilitarizada, planeé recorridos por los mercados nocturnos en One Hand Market, incluso gasté de más en una cena en Mare World Tower para esas fotos de la línea del horizonte dignas de Instagram. Costo total $8,400, lo cual significaba vaciar todos mis ahorros y poner algo en crédito. Pero imprimí este plan detallado con fotos, cronograma y opciones de respaldo. Eso era planificación a nivel profesional. El plan era simple, sorprenderla en la fiesta de compromiso de Fiona con pruebas de que yo podía ofrecer algo que sus amigos de fondo fiduciario no podían igualar. Este iba a ser mi momento para ver cómo se rompían sus caras arrogantes cuando se dieran cuenta de que yo había estado jugando un juego más largo. Nunca me equivoqué tanto en mi vida. La fiesta fue en algún lugar de ladrillo visto en lodo que cobra tarifas premium por vibras industriales, unas 30 personas incluyendo a Blake, que aparentemente había bajado de su fin de semana en Aspen solo para hacer contactos o lo que fuera. Lo vi dominar la conversación por 1 hora explicando estrategias de criptomonedas mientras Elise se colgaba de cada palabra como si estuviera prediciendo números de lotería. Mi mandíbula se apretaba, pero me mantuve tranquilo,
Los dejé tener su pequeño espectáculo y esperé hasta después del brindis. Todos se reunieron con tragos, audiencia perfecta para mi gran revelación. Saqué la carpeta con todas las confirmaciones y aclaré mi garganta. Hola a todos, quería compartir algo emocionante sobre nuestros planes de luna de miel. La conversación se detuvo, Elise parecía curiosa pero no emocionada, primera señal de alerta que debería haber notado. Empecé a explicar Seúl como si estuviera dando una presentación, mirando su cara esperando la reacción que cualquier persona normal tendría al recibir su viaje soñado en bandeja de plata. En cambio, vi cómo su expresión cambiaba de confusión a algo que parecía como si acabara de probar leche podrida. Tomó la carpeta, hojeó las páginas como si estuviera examinando pruebas en una escena del crimen y se puso más roja con cada confirmación. Toda la sala quedó en silencio absoluto viendo cómo se desarrollaba este desastre en tiempo real. Luego me miró con puro disgusto y dijo, ¿en serio me estás tomando el pelo ahora mismo? Todos me miraban mientras yo estaba allí de pie, dándome cuenta de que acababa de caer en una emboscada que ni siquiera vi venir. ¿Esto es lo que crees que quiero? Unas cosas patéticas de perdedor sobre comida callejera y trampas para turistas, como si fuéramos universitarios en vacaciones de primavera. El silencio era ensordecedor. ¿Seúl? ¿Qué soy yo, algún friki que se emociona por comer cosas raras en los mercados nocturnos? Claudia empezó a reírse de verdad. Oh cariño, incluso tu novio de la secundaria tenía mejor gusto que esto. Blake intentaba ocultar su sonrisa detrás de su copa. Fiona movía la cabeza como si hubiera visto venir exactamente este desastre desde kilómetros de distancia. Pero Elise no había terminado. Agarró las confirmaciones y empezó a caminar hacia la chimenea decorativa. ¿Quieres saber cómo se ve el verdadero romance? Se giró hacia la multitud y luego fijó la mirada en Blake. Cuéntales lo del plan de la Costa Amalfitana, cariño. Esta mujer acababa de llamar a su ex cariño delante de su prometido, delante de 30 personas y sin ninguna vergüenza. Blake se enderezó, de repente muy interesado. Bueno, estaba pensando en el resort junto al acantilado en Positano, el que tiene la piscina infinita con vista al Mediterráneo. Mira, Elise giró de nuevo hacia mí. Así es como planeas una luna de miel de ensueño, no estas tonterías de convención de anime. Sostuvo mis planes sobre el fuego. Ahí van tus sueños patéticos. Toda la fiesta empezó a aplaudir. 30 personas le dieron una ovación de pie por destruirme de la manera más brutal posible. Por el shock, solo me quedé allí, viendo como 4 años de mi vida y cada centavo que había ahorrado se convertían en llamas literales. En lugar de derrumbarme o emocionarme, algo frío hizo clic en mi interior. Disfruten el espectáculo, dije manteniendo la voz firme, y luego me marché. Mason me siguió hasta el estacionamiento, es mi mejor amigo y la única persona decente en esa fiesta, siempre tomando fotos porque lo documenta todo, y parecía conmocionado. Tío, me dijo, tengo todo eso en cámara, toda la maldita actuación. Le dije que guardara esas fotos, algo me decía que iba a necesitarlas. Porque esto es lo que Elise y su pequeño público no entendían de mí, no me dejo llevar por las emociones, identifico puntos débiles y aplico presión hasta que las cosas se queman solas. Querían ver de lo que realmente era capaz, perfecto, juego en marcha. El camino de regreso a casa fue cuando mi mente analítica tomó el control por completo. Esto no se trataba de la luna de miel, se trataba de 4 años siendo tratado como un plan de respaldo aceptable hasta que apareciera algo mejor. Y Blake, por lo coreografiada que fue esa actuación, esto no fue espontáneo, fue una estrategia de salida que habían estado planeando, y yo acababa de darles la excusa pública perfecta para usarla. Llegué a casa alrededor de las 10 de la noche a un apartamento vacío, perfecto, necesitaba tiempo para pensar sin ruido emocional. Empecé a conectar puntos que había sido demasiado ingenuo para ver con claridad, como Elise nunca contribuía al alquiler a pesar de tener acceso al fondo fiduciario, como había estado trabajando hasta tarde con explicaciones cada vez más vagas, como había estado tomando llamadas privadas diciendo que eran sobre proveedores de la boda. Las llamadas perdidas comenzaron alrededor de la medianoche, unas pocas al principio, luego constantes. Según el ruido de fondo, la fiesta se había convertido en una celebración de la reunión romántica de Elise y Blake. Pero esto es lo que no entienden, yo funciono con información y durante 4 años me había convertido en el hombre tras bambalinas manejando todos los círculos sociales de ellos, asuntos legales de las propiedades de Charlie, registros de negocios de Fiona, la licencia de diseño independiente de Elise y servicios de papeleo. Había sido el burócrata servicial del vecindario manejando todos los dolores de cabeza de todos sin pedir nunca pago, solo respeto humano básico.
Lo que no calcularon es que cuando eres realmente bueno para entender sistemas y estás altamente motivado por la traición, puedes causar problemas muy interesantes en los negocios de la gente. Los mensajes de voz seguían llegando. Ellie se alternaba entre justificar sus acciones y ponerse a la defensiva cuando incluso ella se daba cuenta de que sus explicaciones eran una locura. Cariño, sé que podrías estar enojado, pero deberías haber preguntado qué era lo que realmente quería en lugar de asumir, dijo uno. Pensé que me conocías mejor que para planear algo tan básico, dijo otro. Blake ha estado sugiriendo Italia durante meses, pero seguí rechazando por lealtad. Después de esta noche, me di cuenta de que merezco a alguien que entienda la calidad. Pero los mensajes de las 3 de la mañana eran diferentes, de repente disculpándose, diciendo que tal vez había reaccionado de más, preguntando si podíamos hablar de esto cuando llegara a casa, rogándome que contestara porque estaba preocupada por mi silencio. Sé exactamente por qué cambió su tono. Alguien en esa fiesta debería haberle recordado las realidades prácticas que había olvidado en su prisa por destruirme públicamente, como el hecho de que solo mi nombre está en nuestro contrato de arrendamiento, como que su negocio está registrado en mi dirección conmigo manejando su papeleo, como que la mitad de nuestros proveedores de boda tienen contratos a mi nombre porque yo leo términos y condiciones mientras ella encontraba aburrido el papeleo. Mientras ella dejaba mensajes de voz cada vez más desesperados, yo estaba teniendo un domingo muy productivo investigando nuestras obligaciones compartidas y las actividades recientes de negocios de Blake. Sí, no iba a dejar pasar eso. Aquí está la cosa, la gente se siente cómoda con el tipo de los permisos, te piden que revises contratos, que ayudes con temas de cumplimiento y que expliques requisitos regulatorios, te conviertes en el tipo que entiende cómo funcionan realmente los sistemas. Blake, por ejemplo, tiene algunos enfoques creativos para la gestión del dinero de los clientes que tal vez no se alineen perfectamente con los estándares de la industria. Cuando ayudas a alguien a entender regulaciones de inversión municipal para sus negocios inmobiliarios, notas patrones en cómo manejan las recomendaciones. El nuevo marido de Fiona tiene enfoques interesantes sobre la clasificación de contratistas que el Departamento de Trabajo podría encontrar educativos. Lo más importante, las propiedades comerciales de Charlie han estado recortando agresivamente esquinas en el cumplimiento del código para maximizar los ingresos por alquiler. Debería saberlo, lo ayudé a navegar procesos de permisos para renovaciones que se completaron de manera muy diferente a lo que fue aprobado. El domingo por la noche tomé una decisión que se sintió como agua helada fluyendo por mis venas. Yo no iba a luchar por alguien que me veía como entretenimiento desechable, pero tampoco iba a hacerle la vida más fácil a personas que pensaban que humillarme era divertido. El lunes iba a ser muy interesante. Primera llamada, Korean Air. Sorprendentemente comprensivos en el servicio al cliente cuando expliqué que un pasajero ya no viajaría debido a cambios en la relación. Los boletos eran parcialmente reembolsables, ya que estábamos fuera del periodo de 30 días. Recuperé $3,200 de los $4,800 que había gastado en vuelos. La reserva del hotel fue más complicada, tarifa no reembolsable, pero me permitieron cambiar a ocupación individual por una pequeña tarifa. Todavía caro, pero ahora era mi viaje a Seúl, no nuestro desastre de luna de miel. El tour de la zona desmilitarizada era totalmente reembolsable con 48 horas de antelación. La cena en Made Tower cancelada, sin penalización. El tour de comida callejera en el mercado nocturno lo transfería a Mason, él había estado queriendo visitar Corea de todos modos. Para la tarde del lunes ya había recuperado alrededor del 60% de mis costos y reestructurado todo en torno a un viaje que en realidad iba a ser increíble. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Elise llegó a casa el lunes por la noche con cara de que la realidad la había golpeado como un tren de carga, probablemente porque así había sido. Se acercó a mí como si yo fuera un animal peligroso y empezó con, sé que estás molesto y necesitamos hablar de lo que pasó, señalando hacia el sofá como si fuéramos a tener una conversación sobre sentimientos. Yo seguí de pie junto a la encimera de la cocina. Ella lanzó este discurso preparado sobre estar sorprendida por la planificación de la luna de miel, como se sintió como si yo no entendiera sus sensibilidades refinadas, como todo parecía como si yo estuviera tratando de forzar una versión exótica y aventurera de ella misma que no era auténtica. Reaccioné de más, pero tienes que entender cómo se veía, la comida callejera y las atracciones turísticas parecían tan amateurs. La dejé despotricar durante 10 minutos y luego le pedí que explicara el comentario de la costa amalfitana y llamarle a Blake cariño. Su máscara se rompió, inmediatamente se puso a la defensiva, afirmando que Blake había mencionado Italia de manera casual, solo como una sugerencia de amigo, que ella solo lo sacó a colación para ilustrar cómo se ve una planificación sofisticada. Cuando la presioné sobre qué hacía que mi planificación no fuera sofisticada, no pudo evitarlo,
Pasó 5 minutos explicando exactamente por qué mi luna de miel era inadecuada para alguien de su nivel. Seúl era problemático para Instagram. ¿Cómo se suponía que iba a publicar fotos que generaran envidia? Las actividades que había planeado eran cosas básicas de turistas que no generarían participación en redes sociales. La cultura coreana estaba de moda en ese momento, pero no lo suficientemente temporal para una celebración de hito. Black entiende la importancia de experiencias que se fotografían bien para tu presencia en redes sociales. Su plan de Italia incluye lugares que realmente impresionarían a mis amigas. Ahí estaba la verdad. Yo no era un prometido que había ahorrado durante meses para crear su viaje soñado, era un prometido que no entendía que sus sueños necesitaban ser caros y fotogénicos, no personales ni significativos. Ella siguió explicando esto como si fuera lógica empresarial razonable. Cuando le pregunté directamente si estaba planeando terminar nuestro compromiso por Blake, se puso nerviosa y empezó a retractarse, que solo eran amigos, que Italia no era serio, que solo estaba enojada y había dicho cosas que no quería decir. Pero luego se le escapó que habían estado enviándose mensajes con más regularidad sobre sus preocupaciones con nuestra relación y que Blake la había estado ayudando a pensar en lo que realmente quería de una pareja. Perfecto, mi prometida había estado usando a su ex como consejero de relaciones, dejándole convencerla de que merecía algo mejor mientras vivía gratis en mi apartamento. La humillación pública no fue espontánea, fue una estrategia de salida que Blake había estado entrenándola para ejecutar durante meses. Le dije que necesitaba tiempo para procesar y le sugerí que se quedara en otro lugar mientras resolvíamos las cosas. Ella inmediatamente entró en pánico. ¿Dónde se supone que voy a trabajar? ¿Cómo se supone que voy a manejar reuniones con clientes? ¿Qué pasa con el correo de negocios que llega a esta dirección? Fue entonces cuando le expliqué que su registro comercial figuraba en una dirección que yo controlaba, que la mayoría de su correspondencia profesional llegaba aquí porque nunca había establecido una dirección comercial adecuada y que los servicios de papeleo eran algo que yo había proporcionado como un favor, no como una obligación legal. Le sugerí que tal vez quisiera manejar sus propias responsabilidades administrativas en adelante ya que estaba reconsiderando nuestro acuerdo de pareja. Ella empezó a agitarse, exigiendo saber si yo estaba amenazando con sabotear su negocio por despecho. Yo no estaba amenazando nada, solo señalando que tal vez quisiera considerar las implicaciones prácticas de cualquier decisión que estuviera tomando sobre nuestro futuro. Después de que se fue a quedarse con su amiga Sarah, hice algunas llamadas. Primero a nuestro arrendador, explicando que mi situación de compañero de cuarto estaba cambiando y confirmando los términos para ocupación individual. Luego a los proveedores de la boda, al menos los que estaban contratados bajo mi nombre. La llamada más importante fue al cliente más grande de Elise, una firma de marketing que le proporcionaba ingresos constantes. Me presenté como su agente registrado actual y mencioné que, debido a una reestructuración empresarial, tal vez quisieran verificar los términos del contrato y los procedimientos de pago. Resulta que ya habían estado teniendo preocupaciones sobre la fiabilidad reciente de Elise, estaban muy interesados en saber que el registro de su negocio podría estar experimentando transiciones administrativas. Elise llamó alrededor de las 11 de la noche completamente histérica, su cliente la había contactado pidiendo aclaración sobre el estado de su negocio. Ella exigía saber qué les había dicho, acusándome de sabotear su carrera. Le expliqué que estaba siendo responsable con mis obligaciones como su agente registrado, que si quería manejar relaciones profesionales de manera independiente debería empezar por gestionar su propia infraestructura empresarial. Ha estado llamando sin parar desde entonces, pero yo no respondo llamadas de personas que me humillan públicamente por diversión. Estoy ocupado preparando la siguiente fase de mi respuesta. Mañana presentaré documentos para renunciar como su agente registrado y eliminar mi dirección de su licencia comercial. Completamente legal, totalmente profesional y absolutamente devastador para alguien que nunca se molestó en aprender cómo funcionaba su propio negocio. Mason vino el martes con bebidas y una carpeta que parecía un archivo de investigación federal. Tío, necesitas ver estas cosas, dijo, esparciendo fotos por mi mesa de cocina como un detective. Lo tengo todo, toda la actuación con marcas de tiempo y fotos claras de todos los que se reían a tu costa. Las fotos eran demoledoras, Elise sosteniendo mis planes de luna de miel sobre el fuego, la multitud aplaudiendo mi humillación, la expresión arrogante de Blake, Claudia señalando y riéndose. Mason había documentado todo el asesinato desde múltiples ángulos, además de una lista detallada de cada testigo. He estado preguntando y esto no fue espontáneo, fue un ataque planeado. Fiona ha estado diciendo a la gente durante semanas que ibas a avergonzarte con alguna propuesta patética mejorada que finalmente expondría qué tipo de persona eres realmente. Así que habían estado preparando esta emboscada durante semanas, preparando a su audiencia,
planeando su respuesta, coreografiando mi destrucción para el máximo entretenimiento. Mason sacó más fotos de su teléfono mostrando a Elise y Blake teniendo lo que parecía una sesión muy íntima junto a la barra después de que yo me fui. También tengo un video, dijo, el audio no es perfecto pero se puede ver lo suficiente para entender exactamente lo que pasó aquí. Pasamos una hora analizando todo, construyendo una línea de tiempo. La documentación obsesiva de Mason había creado un registro perfecto de humillación premeditada. El miércoles por la mañana presenté los documentos de renuncia de agente registrado ante el Estado, procedimiento estándar, sucede todo el tiempo cuando cambian las relaciones comerciales. Formularios procesados de inmediato, lo que significaba que el registro comercial de Elise ahora tenía una pieza crítica faltante. También envié cartas certificadas a la dirección de su negocio, mi apartamento, informándole que ya no aceptaba documentos legales en nombre de su empresa con efecto inmediato. Copia a su cliente más grande, solo para asegurar la notificación adecuada. Luego llamé a Radar Properties sobre el contrato de arrendamiento, expliqué que mi situación de compañero de cuarto estaba cambiando y necesitaba aclarar los términos para ocupación individual. El administrador de la propiedad fue de hecho útil, aparentemente prefieren tratar con un inquilino responsable de todos modos. Esa tarde entregué en mano un aviso formal a Elise en casa de Sarah. Completamente profesional, siguiendo las leyes de tenencia residencial de Colorado al pie de la letra. Como ella no estaba en el contrato de arrendamiento, era esencialmente una huésped a largo plazo, y yo le estaba dando 30 días para recuperar sus pertenencias y establecer otra vivienda. Su rostro se puso pálido, empezó a balbucear sobre haber vivido allí durante 2 años, sobre tener derechos, sobre cómo yo no podía simplemente echarla. Le expliqué con calma que nunca había sido inquilina, solo alguien a quien había permitido quedarse como mi invitada, y que ahora que nuestra relación estaba terminando, ese arreglo también concluía. Todo legal, todo documentado. Intentó discutir, luego negociar, después empezó a llorar, preguntó cómo podía ser tan frío al dejarla sin hogar. Le recordé que ella había elegido humillarme públicamente y que Blake parecía ansioso por ayudarla con su situación de vivienda, tal vez su presupuesto de la costa amalfitana pudiera cubrir un depósito de seguridad en algún lugar. El jueves por la mañana recibí una llamada de su cliente, estaban terminando su contrato de inmediato. Aparentemente, que tu agente registrado renuncie y que la dirección de tu negocio quede en disputa genera serias señales de alerta sobre estabilidad y profesionalismo. Ella llamó el jueves por la tarde completamente fuera de sí. ¿Qué demonios te pasa? Estás destruyendo mi vida, ¿cómo puedes ser tan vengativo por un error? Oh, hola Elise. No te atrevas a decirme hola. Ok, adiós Elise. Colgué antes de que pudiera terminar, pero no antes de escuchar a Blake en el fondo preguntando qué pasaba. Aparentemente, sus planes románticos de escapada italiana se estaban complicando con la realidad de apoyar a una novia desempleada sin historial crediticio y sin ingresos de negocio. El viernes por la tarde recibí un mensaje de texto de Fiona, decía que estaba decepcionada de cómo estaba manejando la situación y que pensaba que estaba siendo innecesariamente vengativo con su hermana. Dijo que la familia siempre me había acogido y que esta no era la forma de responder a un simple malentendido. Hice una captura de pantalla de su mensaje y la guardé en una carpeta llamada evidencia. Algo me decía que iba a necesitar documentación de su actitud para lo que vendría después, porque el negocio de consultoría del marido de Fiona tenía algunos enfoques muy creativos de clasificación de contratistas que el departamento de trabajo podría encontrar fascinantes. Y las propiedades de Charlie tenían violaciones de código que el departamento de inspección de la ciudad definitivamente querría investigar. Cuando la gente piensa que tu dolor es entretenimiento, no deberían sorprenderse cuando dejas de considerar sus problemas como algo que merece simpatía. Trabajar en asuntos de permisos te enseña que cada sistema tiene mecanismos de aplicación y cada mecanismo de aplicación tiene profesionales cuyo trabajo es garantizar el cumplimiento. Cuando entiendes cómo funcionan los sistemas y estás motivado por una traición sistemática, puedes causar problemas muy precisos. Pasé el sábado investigando la cartera de propiedades de Charlie como si estuviera preparando un caso federal. Es increíble lo que puedes descubrir en los registros públicos cuando sabes exactamente dónde mirar y qué preguntas hacer. Resulta que Charlie había sido impresionantemente creativo con el cumplimiento del código a lo largo de los años, permisos presentados para renovaciones menores que de alguna manera resultaron en modificaciones estructurales mayores, inspecciones de seguridad marcadas como completas pero nunca realizadas en realidad, equipos de seguridad contra incendios instalados en el papel pero misteriosamente ausentes en las propiedades reales. Hice una conducción de documentación profesional por algunas de sus propiedades, grabando solo desde áreas públicas, salidas de emergencia bloqueadas,
Detectores de monóxido de carbono faltantes en unidades con aparatos de gas, paneles eléctricos que no se parecían en nada a las especificaciones permitidas. El domingo por la mañana presenté 3 quejas separadas al 311 de la ciudad, diferentes propiedades, diferentes violaciones, todas con pruebas fotográficas con marca de tiempo y referencias específicas al código. Sé exactamente qué inspectores manejan qué distritos y me aseguré de hacer referencia a las secciones precisas del código municipal para cada violación. Lo hermoso de las violaciones de código es que, una vez reportadas, la ciudad debe investigarlas. No es algo personal ni vengativo, solo burócratas siguiendo procedimientos establecidos. Cuando los inspectores descubren violaciones que coinciden perfectamente con quejas detalladas, están legalmente obligados a emitir citaciones y ordenar correcciones. El lunes por la mañana recibí una llamada de mi contacto Mac en la inspección de edificios. Había recibido 3 investigaciones de quejas diferentes durante el fin de semana, todas relacionadas con propiedades de la misma compañía. Cosa extraña, Nick, estas quejas son increíblemente detalladas, quien las presentó sabe exactamente qué documentar y cómo presentarlo profesionalmente, casi como si tuviera amplia formación en cumplimiento normativo. Le dije que era interesante y que esperaba que el propietario de la propiedad abordara las violaciones rápidamente. La seguridad pública siempre es la prioridad. Para la tarde del lunes, Charlie ya había recibido avisos para inspecciones de seguridad integrales en 6 propiedades diferentes, no solo las 3 que yo había reportado. Una vez que la ciudad comienza a examinar una cartera, tienden a ser minuciosos con la debida diligencia. El martes por la mañana Elise llamó desde un número desconocido, apenas coherente, exigiendo saber qué le estaba haciendo a su familia. Aparentemente Charlie enfrentaba potencialmente multas enormes y costos de reparación, y todos estaban convencidos de que yo estaba orquestando alguna campaña de acoso. Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando, que si las propiedades de su padre estaban experimentando problemas de cumplimiento de código, tal vez debería haberlas mantenido de acuerdo con los estándares legales en lugar de maximizar márgenes de ganancia con atajos regulatorios. Me acusó de librar una guerra contra toda su familia por una disputa de relación, afirmando que esto probaba que yo era peligroso y desequilibrado. Le expliqué que las quejas de cumplimiento de código son registros públicos presentados por ciudadanos preocupados que observan violaciones de seguridad. Si los edificios de Charlie estuvieran correctamente mantenidos, las inspecciones no descubrirían nada problemático. Colgó, pero no antes de que la oyera decirle a alguien en el fondo que yo estaba completamente psicótico y que necesitaban tomar medidas contra mí. Esa tarde recibí una llamada de un número que no reconocía, tono profesional, introducción educada, preguntando si yo era el NEC que había presentado varias quejas municipales recientemente. Soy Blake de Pinnacle Investment Services, llamo en nombre de un conocido mutuo para discutir la resolución de algunos malentendidos recientes. Le dije a Blake que no estaba al tanto de ningún malentendido y que el cumplimiento del código no era algo que se negociara, las violaciones de seguridad existen o no existen. Empezó a explicar cómo esas violaciones técnicas eran solo complicaciones burocráticas y que Charlie estaba preparado para abordarlas de inmediato si ciertos asuntos no relacionados podían resolverse amistosamente. Le pedí que fuera más específico sobre esos asuntos no relacionados, bueno, la situación empresarial de Elise, por ejemplo, y tal vez reconsiderar algunas quejas que podrían retirarse si todos pudieran llegar a un entendimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que ellos pensaban que esto era una negociación, que realmente creían que yo estaba usando la aplicación del código como palanca para un drama de relación, como una especie de situación de rehenes burocrática. Le expliqué a Blake que las violaciones de código no son negociables y que intentar coordinar quejas municipales con relaciones personales podría ser algo que el departamento de cumplimiento de su firma encontraría interesante. Se quedó en silencio y luego preguntó qué quería decir con eso. Le sugerí que nos reuniéramos para tomar un café y discutir las políticas de su firma sobre gestión de relaciones con clientes, solo una conversación profesional y amistosa. Aceptó, pero sonaba significativamente menos confiado que cuando había iniciado la llamada. Lo encontré el miércoles en una cafetería del distrito financiero. Llegó luciendo exactamente como el cliché de banquero de inversiones con derecho, pidió algo caro y empezó a decirme que estaba procesando algunas emociones difíciles. Y todos se sentían estresados por la situación, que respetaba lo que Elise y yo habíamos construido, pero que a veces las relaciones evolucionan de forma natural. Mira, lo entiendo, dijo, nadie quiere sentirse reemplazado, pero algunas conexiones son simplemente más fuertes y luchar contra eso no es justo para nadie involucrado. Lo dejé dar su discurso preparado sobre cómo él y Elise se habían reconectado gracias a su aprecio compartido. Cuando terminó con sus tonterías, le pregunté sobre sus estándares de documentación de idoneidad de clientes. Su expresión confiada cambió de inmediato.
Le dije que había tenido curiosidad últimamente por los requisitos de cumplimiento en inversiones, particularmente en lo que respecta a recomendaciones de cartera que pudieran priorizar las comisiones del asesor sobre los objetivos del cliente. Solo un interés profesional general de alguien que trata con marcos regulatorios constantemente. El color se le fue del rostro. ¿Qué estás insinuando exactamente? No insinúo nada, solo observo que el cumplimiento en servicios financieros es mucho más complejo que un drama de relaciones, especialmente para alguien en tu posición. Las agencias regulatorias se toman los requisitos de idoneidad muy en serio en estos días. Intentó recuperarse, preguntando cómo sabía yo sobre regulaciones de inversión. Le expliqué que el trabajo de permisos municipales te expone a todo tipo de supervisión regulatoria, cumplimiento bancario, requisitos de seguros, estándares de licencias profesionales. Estoy seguro de que tu firma mantiene protocolos de cumplimiento excelentes, le dije, solo pensé que deberías entender que los problemas regulatorios pueden ser más complicados que los personales, mucho más difíciles de resolver mediante negociación. Su confianza se desvanecía. ¿Qué quieres exactamente de esta conversación? Me levanté y dejé un billete de 5 sobre la mesa. Nada, solo quería asegurarme de que entendiéramos las prioridades del otro. Luego lo dejé sentado allí con la realización de que las cosas estaban a punto de volverse caras. Esa misma tarde envié un aviso anónimo a la autoridad reguladora de la industria financiera, solo patrones observables en recomendaciones de carteras de clientes que podrían merecer revisión profesional, completamente fáctico, minuciosamente documentado y absolutamente catastrófico para alguien cuyos ingresos dependen de la aprobación regulatoria. El jueves por la mañana Mason llamó para informarme que Elise había estado publicando en redes sociales sobre personas tóxicas y campañas de acoso. Le dije a Mason que capturara todo con capturas de pantalla. Si esto se estaba convirtiendo en una batalla pública, yo quería documentación completa de exactamente cómo ella elegía caracterizar los hechos. Para la tarde del jueves Black había dejado de contestar las llamadas de Elise. Fascinante cómo los gestos románticos se evaporan rápidamente cuando aparece el escrutinio regulatorio. El aviso de 30 días de Elise expiraba el viernes, había estado en silencio toda la semana, probablemente esperando que los plazos legales funcionaran como las dietas, si las ignoras lo suficiente tal vez desaparezcan. El viernes por la mañana cambié las cerraduras, completamente legal ya que nunca fue inquilina, solo una parásita cuya invitación fue revocada. Dejé sus cosas en cajas de mudanza junto a la puerta con una nota. Esa misma noche apareció con Sarah y un camión de mudanza absolutamente fuera de sí, gritando que yo le estaba robando su hogar y arrojándola a la calle como basura. Saqué los recibos, la notificación por correo certificado, el contrato de arrendamiento solo con mi nombre, su propio mensaje de texto sobre dejarme por Black. Todo documentado, todo legal, todas sus brillantes decisiones volviendo a casa para atormentarla. Intentó alegar que 2 años de convivencia le daban derechos de inquilina. Ya había investigado ese ángulo. La ley aquí no otorga derechos de ocupación a personas que nunca pagaron renta ni firmaron nada. Ops. Mientras cargaba sus cosas seguía preguntando a dónde se suponía que debía ir. Black no contestaba llamadas, sus padres estaban desangrándose con reparaciones de propiedades, Fiona estaba demasiado ocupada para ayudar. Tal vez intenta eso de la independencia adulta, le sugerí, escuché que está de moda. Ese fin de semana fue puro entretenimiento, mensajes de voz desesperados desde diferentes números mientras quemaba toda su red de amigos. Resulta que nadie quería alojar a una mujer desempleada teniendo un colapso público. La mejor parte, su historia cambió por completo, ya no celebraba su liberación del trabajador aburrido, ahora era la víctima de una campaña de acoso por parte de alguien que no podía manejar el rechazo. El domingo por la noche Claudia llamó, estaba decepcionada de cómo estaba manejando las cosas y pensaba que debería considerar las relaciones familiares. Si las estoy considerando, le dije, por eso me aseguro de que los edificios de Charlie no colapsen y maten a alguien antes de que la ciudad lo obligue a repararlos. Ella balbuceó sobre violaciones menores que no eran peligrosas. Le expliqué que eso fue literalmente lo que dijeron sobre el edificio que se desplomó en Florida. Colgó, pero escuché a Charlie de fondo diciendo, ¿qué tipo de persona presenta quejas contra la familia? El tipo que recuerda que ustedes no son familia, idiota. El lunes por la mañana envié a la FINRA documentación adicional sobre las creativas recomendaciones a clientes de Blake, sabía exactamente qué información los haría estar muy interesados. Para la tarde del lunes Elise estaba viviendo con algún conocido en Aurora, trabajando en ventas minoristas en Cherry Creek solo para compartir el alquiler. Su negocio de diseño estaba completamente muerto, sin registro, sin clientes, sin infraestructura.
La sortija de compromiso empeñada por migajas, resulta que la joya familiar de Blake era circonia cúbica en un engaste vintage, incluso sus joyas eran falsas. Y Blake desapareció en el mismo segundo en que la FINRA empezó a hacer preguntas. Gracioso como las escapadas románticas a Italia desaparecen cuando tu licencia profesional está amenazada. 2 semanas después me entregaron una citación. Elise me estaba demandando por $15,000 en daños por mi supuesto acoso. Y desalojo ilegal según sus papeles, que destruí su negocio por despecho y que la eché ilegalmente de su casa. Quería dinero por ingresos perdidos, costos de mudanza y angustia emocional. Llamé a mi amigo en la oficina del secretario. Los juicios de pequeñas demandas se tratan de documentación, dijo, los sentimientos no ganan casos, el papeleo sí. Así que construí una defensa que haría que un fiscal federal tuviera envidia, carpeta de 3 anillos, pestañas de índice, citas legales para todo, formularios de renuncia de agente registrado, documentos de arrendamiento, todo. Llegó el día del juicio, me presenté con mi carpeta como si estuviera a punto de argumentar frente a la Corte Suprema. Elise apareció con Sarah y cero preparación, sin documentos, sin investigación, solo 20 minutos de llanto sobre nuestra relación y cómo yo había arruinado su vida. La jueza parecía como si ya hubiera escuchado esa canción 1000 veces. Cuando llegó mi turno abrí la carpeta, su señoría, línea de tiempo simple, la relación terminó, documentado por múltiples testigos, servicios comerciales terminados según la ley estatal, contrato de arrendamiento aplicado conforme a los estatutos de Colorado, quejas de código presentadas por ciudadano preocupado. La jueza me interrumpió, ¿tiene documentación para todas estas afirmaciones? Le entregué la carpeta, todo indexado, citas legales comienzan en la página 47. Pasó 10 minutos revisando mientras Elise se retorcía. Podía señalar el momento exacto en que la jueza se dio cuenta de que esto no era un drama de relación, era un caso de cumplimiento. Señorita Mercer, ¿tiene documentación que muestre que usted era inquilina legal? Elise empezó a divagar sobre haber vivido allí 2 años y pagar comestibles. La jueza la interrumpió, contratos de arrendamiento, recibos de renta, facturas de servicios a su nombre. Silencio absoluto, porque Elise nunca se había molestado en cosas aburridas como establecer derechos legales. La jueza falló a mi favor en todo, 0 daños a Elise, costos judiciales otorgados a mí. Afuera del tribunal Elise intentó un último chantaje emocional, no podía creer que yo fuera tan mezquino recolectando dinero de alguien que ya estaba en problemas. Los costos judiciales son 347, le dije, menos de lo que gasté en depósitos del hotel en Seúl, mucho menos de lo que me costaste en planificación de luna de miel desperdiciada. ¿Qué te pasa? Sollozó, ¿cómo puedes ser tan cruel con alguien a quien dices amar? Miré a esta mujer arruinada, sin hogar, desempleada, abandonada por su banquero de inversiones y no sentí absolutamente nada. Nada. Amé a alguien que resultó ser ficticia. Yo no destruí tu vida, simplemente dejé de construirla por ti. Ella seguía llorando, cometí un error, pero no merezco todo esto, estás siendo tan cruel. Si lo mereces. Esa fue la última vez que hablamos. Mason y yo fuimos a Seúl 3 meses después. El viaje que había planeado para Elise resultó ser increíble, solo que con alguien que realmente quería estar allí. Cumplimos cada punto de mi itinerario, mi tour de la DMZ, mercados nocturnos, cenas en azoteas con vistas increíbles de la ciudad. Mason tomaba fotos como un loco mientras yo finalmente me relajaba por primera vez en meses. Elise habría estado miserable, quejándose de las caminatas, del idioma, diciendo que la comida callejera no era lo suficientemente buena para Instagram. Mientras nosotros devorábamos BBQ coreano en Hongdae recibía actualizaciones de Dandor, Blake fue absolutamente destruido por FINRA, censura formal, multas masivas, despedido de su firma, licencia de inversión bajo revisión. La fantasía de la costa amalfitana cancelada permanentemente. Charlie estaba desangrándose con $200,000 en reparaciones y multas, varias unidades de alquiler condenadas. Su imperio de casero miserable de repente mucho menos rentable cuando se lo obliga a seguir los códigos de construcción reales. El marido de Fiona estaba siendo investigado por el Departamento de Trabajo por sus esquemas creativos de clasificación de contratistas. Y Elise trabajando en ventas al por menor en Cherry Creek, viviendo con compañeros de cuarto en Aurora, su negocio de diseño nunca se recuperó, intentó reiniciar bajo un nuevo nombre pero sin referencias, sin portafolio, sin clientes. El mejor momento fue recibir un mensaje de texto de Claudia mientras yo demolía Galvi. ¿Considerarías ayudar a la familia a resolver estos problemas regulatorios ya que entiendes también estos sistemas? Se lo mostré a Mason que casi muere de risa.
Mi respuesta, actualmente en Seúl disfrutando mi viaje, sugiero consultar profesionales licenciados que cobren tarifas apropiadas. Sin respuesta, bien. Cuando aterrizamos de vuelta en Denver, 17 mensajes sin leer, Elise, Claudia, Fiona, incluso Charlie, todos queriendo discutir la situación y encontrar una resolución para sus problemas regulatorios. Los eliminé todos sin leer. Mi papeleo estaba presentado, mi documentación completa. 6 meses después estoy saliendo con una nueva chica llamada Aaron, es animadora, maneja sus propias finanzas y se emociona con experiencias simples. Estábamos cenando en un restaurante de BBQ coreano en Cherry Creek cuando vi un cabello rubio familiar en la estación de la anfitriona, Elise, exhausta, usando un uniforme de tienda bajo una chaqueta barata, obviamente recién salida de su turno con algún tipo que parecía tan arruinado como ella. Me vio, su cara pasando por sorpresa, vergüenza, ira y luego desesperación. La observé explicarle algo a su cita y luego acercarse a nuestra mesa. «Es ella», susurró Aaron. «Sí, esto debería ser divertido». Elise se pavoneó con esa sonrisa falsa y confiada que la gente usa cuando está a punto de armar una escena. «Vaya vaya», Nick y su acompañante. Evaluó a Aaron como competencia. Disfrutando comida coreana, qué exótico. Aaron se quedó callada, lo suficientemente inteligente como para dejar que la gente loca hable sola. «Escuché que realmente fuiste a Seúl», dijo Elise subiendo el volumen, «debe haber sido patético comer comida callejera solo». «Oh, fue un gran viaje, Mason y yo realmente nos divertimos», mantuve mi tono completamente plano. «Oh, un viaje de chicos, qué trágico». «Sabes, Blake y yo pasamos un tiempo increíble en Italia, la costa amalfitana fue absolutamente perfecta». Miré su uniforme de tienda. «¿Cuándo fue eso?» Su expresión se resquebrajó. Aaron susurró, «¿No dijiste que perdió su trabajo y lo de Italia fue cancelado?» Elise lo oyó y se volvió completamente loca. «Disculpa, pero ¿quién demonios eres tú para comentar sobre mi relación?», gritó lo suficientemente fuerte para que todo el restaurante la escuchara. Aaron parpadeó, «Soy su novia y estás interrumpiendo nuestra cena». Fue entonces cuando Elise explotó. «¿Novia? Oh querida, no tienes idea de qué clase de psicópata está saliendo. Él destruyó a toda mi familia». Silencio total, camareros congelados. «Arruinó mi negocio, me desalojó, causó miles en daños, todo porque no quería casarme con él». Seguí comiendo bulgogi mientras ella se autodestruía. Aaron miraba intentando contener la risa. «¿Terminaste?», pregunté cuando ella hizo una pausa. «¿Terminé? Apenas estoy empezando, todos deberían saber qué clase de vengativo». Saqué mi teléfono, le mostré la aplicación de grabación de pantalla activa. «Colorado tiene consentimiento de una sola parte, acabas de cometer difamación frente a 30 testigos, gracias por la evidencia». Su cara se puso blanca. «No puedes demandar, puedes absolutamente hacer que te despidan de cualquier trabajo de tienda en el que estés y probablemente lograr que te expulsen por acoso. Vamos a averiguarlo». Señalé al gerente que ya se estaba acercando, «Señora, tiene que irse, está perturbando a los clientes». Elise miró alrededor finalmente dándose cuenta de que 30 personas estaban viendo su colapso, su cita arruinada fingiendo que no la conocía. «Esto no ha terminado», dijo con la voz temblorosa. «Sí, lo ha hecho». Salió furiosa, por la ventana la vi quedarse sola en el estacionamiento mientras su cita la abandonaba conduciendo lejos. El restaurante volvió a la normalidad. Aaron tomó sus palillos como si nada hubiera pasado. «Sí, ella no está loca para nada». Sonreí. Desde entonces nunca he vuelto a saber de ella. Y no me importa. La vida es buena. En Navidad, a mi hermana le entregaron un condominio valorado en 6 cifras y a mí me dieron una tarjeta de regalo de $5. Cuando los corté, papá llamó amenazando con acciones legales sobre la propiedad que estaba a mi nombre. All or rather, la última Navidad mis padres dejaron muy claro dónde estaba yo en el orden de la familia. Digamos que mi hermana se llevó algo que le cambió la vida y yo me llevé algo que ni siquiera pagaba un almuerzo. No hice un escándalo ni lloré, simplemente me levanté y decidí que había terminado de jugar su juego. Lo que siguió volteó todo para ellos y me puso al volante por primera vez en mi vida. Esto ocurrió la última Navidad en Seattle. Yo, Ian, 26 años, hombre. Mi hermana Amber, 24 años, mujer. Ella siempre ha sido la niña dorada y yo siempre he sido el que se las arregla solo. He escuchado esa frase desde que tenía como 10 años. En fin, estábamos en la sala, el árbol encendido, papeles de regalo por todas partes.
Amber tenía una caja grande de parte de mamá y papá. Ella la abre y resulta ser una carpeta con documentos y fotos. Empieza a pasar las páginas y a gritar de emoción, no puede ser, no puede ser. Resulta que habían puesto el pago inicial de un condominio para ella, completamente amueblado, habían pagado los muebles, electrodomésticos e incluso cosas de cocina que jamás usará porque vive de Uber Eats. Tenían una presentación de diapositivas del lugar en la televisión como si fuera una gran presentación. Papá dice, queríamos darte un verdadero comienzo, Amber, te lo mereces. Mamá se limpiaba las lágrimas como si fuera el momento más orgulloso de su vida. Mientras tanto me entregan a mí un sobre pequeño. Lo abro y era una tarjeta de regalo de Walmart de $5. $5, ni siquiera se puede comprar un paquete de calcetines con eso. Mamá dice, eres tan bueno con el dinero, Ian, realmente no necesitas mucho. Papá agrega, sabemos que siempre saldrás adelante, eres independiente. Amber ya estaba saltando y hablando de cómo decoraría el condominio, qué habitación sería su estudio de contenido para Instagram. Los abrazó como si hubiera ganado la lotería. Normalmente me callaría y dejaría pasar, pero esta vez no iba a sentarme ahí como un payaso. Me recosté en la silla, levanté la tarjeta de regalo y dije, así que ella recibe un condominio y yo recibo $5 en Walmart, supongo que ser responsable realmente vale la pena. La habitación quedó en silencio. El rostro de papá se puso rojo al instante. Cuida tu tono, Ian, dijo. Mamá negó con la cabeza y me lanzó la clásica frase, los amamos a ambos por igual. Amber sonrió y dijo, no te preocupes, hermano, te dejaré quedarte en mi lugar si lo necesitas. Me reí y respondí, no, me quedaré con mi camioneta y el lugar que pagué yo mismo, al menos esos me los gané. Papá apretó la mandíbula como si fuera a explotar, pero yo simplemente lancé el sobre la mesa y volví a tomar mi café. Nadie dijo mucho después de eso, el ambiente se arruinó y honestamente me alegré. Verás, había estado planeando contarles sobre mi ascenso. Soy gerente de proyectos de construcción, me ascendieron el mes pasado, el más joven de mi equipo en obtener el puesto. Estaba orgulloso de eso. Pensé que tal vez esta Navidad finalmente me mirarían como si no fuera solo el hijo de repuesto, pero al verlos babear por el condominio de Amber supe que no importaba. No preguntaron sobre mi trabajo, no preguntaron sobre nada, solo me trataron como ruido de fondo. Hicimos la cena más tarde y Amber dominó todas las conversaciones. Papá seguía hablando de cómo un condominio en Seattle es una inversión, un movimiento inteligente. Lo dijo como si él mismo le hubiera enseñado a esforzarse, cuando en realidad ella no ha trabajado en un empleo estable más de 6 meses en su vida. Yo me quedé cortando mi bistec sin siquiera molestarme en discutir, sabía que era una pérdida de tiempo. Cuando salió el postre, mamá intentó suavizar las cosas. Me dijo, Ian, deberías estar orgulloso, eres tan fuerte e independiente, nunca tenemos que preocuparnos por ti, lo cual básicamente es el código de los padres para decir que no tenemos que hacer nada por ti. Solo asentí, pero por dentro ya estaba planeando mi salida. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron a dormir, empacé mi bolso, ni siquiera llevé mucho, un par de mudas de ropa, mi portátil, mi bolsa de herramientas, dejé el resto. Saqué la llave de la casa de mi llavero y la dejé en la encimera de la cocina, sin nota, sin explicación, solo la llave ahí junto a la cafetera que se encendería en unas horas como si nada hubiera cambiado. Salí, la nieve ya se acumulaba en el camino de entrada. Mi camioneta Toyota estaba allí, con 7 años, un poco golpeada pero mía, pagada con mi propio sudor. Tiré mi bolso adentro, la encendí y la dejé calentar. Miré la casa por última vez, luces apagadas, silencio, como cualquier otra noche de Navidad. Luego arranqué, no aceleré bruscamente ni di portazos, solo conduje, me dirigí al sur sin plan, sin despedida, simplemente terminado. Y lo gracioso es que no me sentí culpable, ni un poco. No me iba en vergüenza, me iba porque finalmente lo vi claro, nunca me verían como igual. Podría construir rascacielos, jubilarme a los 40 y aún así no sería suficiente al lado de su princesa. Esa tarjeta de regalo de $5, ese fue el mensaje, esto es lo que vales para nosotros, Ian, $5 y una palmada en la espalda. Así que tomé su mensaje y me fui. La nieve caía con fuerza en la primera 5 y los limpiaparabrisas de mi vieja Toyota hacían ese movimiento chirriante cuando el vidrio se helaba. No importaba, la calefacción encendida, la bolsa en el asiento del pasajero, el motor zumbando, se sentía como libertad. El teléfono vibraba sin parar en el portavasos, mamá, papá, Amber, uno tras otro. Al principio los ignoré, pensé que se calmarían.
Luego empezaron a acumularse los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Estás siendo dramático? Contesta el teléfono. Mamá dejó un mensaje de voz diciendo que mi pequeño berrinche estaba arruinando sus fiestas. Y subirle la presión, esa en realidad me hizo reír en voz alta. La mujer le dio a mi hermana un condominio y a mí me dio $5, y de alguna manera yo era el estrés en su vida. Luego llegó el mensaje de voz de papá, con ese tono de falsa autoridad que solía usar cuando yo era adolescente: Ian, devuelve el coche inmediatamente o lo reportaré como robado, tienes hasta la mañana. Casi escupo el café cuando lo escuché. El coche, mi camioneta Toyota, la que compré usada, trabajé horas extras para pagarla, la arreglé yo mismo, título a mi nombre, seguro a mi nombre, sí, aparentemente en la mente de papá también era suyo. Guardé ese mensaje de voz. Pensé que algún día podría servirme cuando necesitara recordarme lo delirante que estaba. El camino estaba resbaladizo en parte cerca de Olimpia, pasé por un tramo de hielo negro y la parte trasera se deslizó. Por medio segundo pensé que iba a girar contra la barrera, giré el volante, lo controlé, lo enderecé, el corazón apenas se aceleró, solo murmuré figuras, así se sentía todo el viaje, resbaladizo, peligroso, pero sabía que lo mantendría recto. Para cuando crucé a Oregón ya había repetido en mi cabeza cada discurso de independencia que me habían dado: no necesitas tanta ayuda, siempre lo resolverás, Amber solo necesita un poco extra. No eran cumplidos, eran excusas, traducción: no te daremos nada porque sobrevivirás sin nosotros. Mientras tanto, sobrevivir aparentemente me convertía en el banco de la familia, mientras Amber quemaba su dinero persiguiendo pasiones creativas. Alrededor de las 6 de la mañana me detuve en un restaurante de carretera, solo un par de camiones en el estacionamiento. Por dentro olía a grasa de tocino y café quemado, exactamente lo que necesitaba. Me senté en la barra, pedí huevos y papas fritas, me quedé en silencio. La camarera, una señora mayor con mechones grises en el cabello, vino a llenar mi taza, me miró y dijo: ¿noche dura? Me encogí de hombros: familia difícil. Ella sintió como si lo hubiera escuchado 1000 veces. Luego soltó la frase que se me quedó grabada: la sangre te hace pariente, el respeto te hace familia. Simple, directo, sin energía de tarjeta cursi, solo la verdad. Sonreí: sí, tienes toda la razón. Terminé mi plato, dejé $20 por una comida de 12 y salí sintiéndome más despierto que en meses. De vuelta en la camioneta finalmente respondí una llamada, no de la familia, sino de Mónica, mi amiga de la universidad. Solíamos desvelarnos estudiando para exámenes, ella había visto de sobra las tonterías de mi familia en aquel entonces. Lo primero que dijo cuando contesté fue: ¿dónde estás? En algún lugar del sur de Oregón, le dije, dirigiéndome al sur, realmente no sé dónde pararé. Hubo una pausa y luego dijo: ven a San Diego, tengo una habitación libre, sin condiciones, solo ven. Casi lo descarté: viejos hábitos, sabes, estoy acostumbrado a hacer todo solo. Pero ella me interrumpió antes de que pudiera decir algo: Ian, has pasado toda tu vida cargando con todos los demás, deja que alguien te cargue a ti por una vez. Eso me golpeó más fuerte que las amenazas de papá o las culpas de mamá. No dije mucho, solo asentí aunque no podía verme. Está bien, mándame tu dirección, llegaré, y así de simple ya tenía un destino, no vagando, no perdido: San Diego. Antes de volver a la carretera abrí mi teléfono una última vez: 17 llamadas perdidas, docenas de mensajes, la misma basura reciclada: vuelve Ian, estás siendo dramático, Amber necesita tu apoyo, podemos hablar de esto. Los revisé, negué con la cabeza y luego apagué las notificaciones por completo: silencio total, sin vibraciones, sin culpa, sin urgencia falsa, solo yo y la carretera. A media mañana la nieve comenzó a disminuir, el cielo a despejarse, bajé la ventana un poco, dejé que entrara el aire frío, se sentía bien. Por primera vez en mi vida no dependía de su aprobación, no era el hijo de repuesto ni la red de seguridad incorporada, era solo un tipo en su camioneta dirigiéndose al sur, finalmente eligiéndose a sí mismo. Papá podía quedarse con sus amenazas, mamá podía hacerse la víctima, Amber podía jugar a ser la Barbie propietaria en su condominio, yo ya no era su saco de boxeo. Y esa tarjeta de Walmart de $5 seguía en mi billetera, no como un triste recuerdo, sino como prueba de lo que pensaban que valía y prueba de por qué estaba cansado de jugar su juego. Para cuando llegué a San Diego había estado en la carretera un día y medio completo, la camioneta cubierta de suciedad del camino, yo sobreviviendo con café de restaurante y carne seca, pero me sentía más vivo que en años. Mónica tenía la habitación lista, colchón inflable inflado, sábanas limpias. Lo primero que dijo cuando entré fue: no te pongas cómodo porque no estás viviendo de gratis, solo estás aterrizando aquí hasta que resuelvas las cosas.
Me reí, ese es el punto, prefiero dormir en el suelo aquí que vivir en un condominio comprado con excusas. A la mañana siguiente ya estaba haciendo movimientos, envié un correo a Recursos Humanos sobre un traslado a la oficina de San Diego. Pensé que tardaría semanas, tal vez meses, lo aprobaron en 2 días. Adivina cuándo, cuando eres el tipo que termina cada proyecto antes de tiempo, la gente realmente quiere tenerte cerca. Mi jefe incluso respondió, tendremos suerte de tenerte. Esa sola línea significó más que 30 navidades en Seattle juntas. Encontré un apartamento de una habitación la semana siguiente, nada lujoso, alfombra beige, cocina apenas lo suficientemente grande para dar la vuelta, balcón que daba al estacionamiento, pero el contrato tenía mi nombre y la renta salía de mi cuenta bancaria. No necesitaba que mis padres me compraran nada. Firmar esos papeles se sintió como plantar una bandera. Y justo cuando me estaba acomodando llegó la escalada. 2 semanas después de estar en San Diego recibí una llamada de la policía de Seattle. El oficial en la línea dijo, señor Collins, su padre reportó que su camioneta Toyota fue robada, solo necesitamos verificar la propiedad. Casi me reí por teléfono, la camioneta estaba estacionada afuera de mi apartamento en San Diego, título, seguro, factura de venta, todo a mi nombre, ¿quieren que se los envíe por fax? Les mandé todo, incluso adjunté el mensaje de voz de Navidad de papá donde amenazaba con reportarla como robada. El sargento al otro lado de la línea se rió, envíe la documentación y la revisaremos, no debería ser un problema. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Papá realmente se había tomado la molestia de intentar fastidiarme legalmente y aún así le salió mal. Cuando Mónica llegó a casa esa noche yo tenía los papeles extendidos sobre la mesa de la cocina junto a una caja de comida para llevar a medio terminar. Reproduje el mensaje de voz de papá y le pasé el teléfono. Ella escuchó, negó con la cabeza y luego empezó a reírse. Tu viejo realmente intentó robar tu camioneta, bienvenido a mi familia, dije. Ellos no saben perder con gracia. En lugar de enojarme me sentí tranquilo, casi satisfecho. Ese mensaje de voz no era solo mezquino, era prueba de que no solo jugaban a los favoritos, estaban dispuestos a mentir y engañar solo para mantener el control. Mientras tanto, el trabajo era todo lo contrario. En el primer mes me asignaron a una construcción comercial en el centro que estaba con semanas de retraso. Un hombre mayor en el equipo me dio actitud, que sabe un joven de 26 años sobre dirigir esto. No discutí, solo le dije que revisara los planos y se pusiera en marcha. 3 semanas después estábamos de nuevo en calendario. El jefe me estrechó la mano delante de todos y dijo, buena decisión traerlo aquí. Eso fue validación, sin favoritismos ni amor falso, solo respeto ganado. Empecé a armar un pequeño taller en el garaje de mi apartamento, compré una sierra usada en Craigslist, recogí madera en Home Depot, mi primer proyecto fue un banco, salió con las patas desiguales y tambaleantes, pero lo bastante sólido para sentarse. Mientras yo construía en San Diego, mis padres me destruían en Seattle. Empezaron a llegar rumores por excompañeros y un par de primos. Según mis padres yo había tenido una crisis mental, estaba viviendo en la miseria, incluso circuló una historia de que me había unido a una secta. Ni siquiera me enojé, solo sonreí, que hablaran, mientras más mentiras difundieran más patéticos se veían cuando la gente se enteraba de que yo estaba en San Diego, sacando adelante proyectos y cobrando un salario mayor que el de los dos juntos. Amber intentó enviarme algunas selfies desde su condominio fingiendo que su vida era perfecta, tazas de diseñador en la encimera, luces colgantes, subtítulos sobre independencia. Pero yo podía ver las grietas, la mitad de sus muebles aún tenían etiquetas y su sonrisa parecía forzada. No respondí, ya no me preocupaba por ellos. Podían difundir rumores, llorar falsamente o jugar a la Barbie propietaria en su condominio, nada de eso importaba. Tenía pruebas de que no podían tocarme legalmente, respeto en el trabajo y un contrato de arrendamiento con mi propio nombre. Por primera vez no estaba jugando a la defensiva en su juego, estaba dirigiendo el mío propio. Fue entonces cuando llegó la invitación a la boda, mi prima Vanessa, un sobre grande blanco con su nombre en caligrafía brillante, dentro una tarjeta de confirmación con mi nombre escrito perfectamente pero sin acompañante, solo yo. Típico. Me senté a la mesa dándole vueltas cuando Mónica entró, vio la invitación, silbó y dijo, ¿así que vas a ir? Sí, dije, en mis términos, no en los de ellos. Lo primero que hice fue reservar un hotel en el centro, a un par de cuadras del lugar, un sitio sólido, gimnasio, tranquilidad. Mis padres ya habían enviado un mensaje de voz diciéndome que me quedara en una casa de alquiler que habían reservado para la familia. No respondí, reservar mi propio hotel era el mensaje.
En las semanas previas el teléfono volvió a encenderse, la tía Judith me llamó con su dulce voz, la familia permanece unida Ian, deberías dejar el pasado atrás. Le respondí, curioso, no escuché eso cuando todos se estaban beneficiando de mí, y colgué. Para cuando aterricé en Seattle ya lo tenía todo organizado, corte de cabello fresco, traje a medida, zapatos lustrados, nada exagerado, solo elegante. Caminé por SeaTac con mi equipaje de mano como si estuviera allí por negocios, que lo estaba, solo que no del tipo que ellos esperaban. En el hotel dejé mi maleta, fui al gimnasio, nada loco, solo un levantamiento rápido para sacudirme el vuelo. Se sentía bien saber que mientras ellos estaban amontonados en un Airbnb peleando por los baños yo estaba en una cama king con sábanas limpias y espacio. Esa noche revisé el chat familiar, había estado activo todo el día, fotos de la casa de alquiler, Amber publicando su atuendo de aeropuerto como si fuera una celebridad, los comentarios de papá sobre un gran fin de semana familiar. No respondí, que se quedaran dándole vueltas. Al día siguiente entré a la cena de ensayo, todas las cabezas se giraron de inmediato, tías, tíos, primos, susurros, se podía sentir. Ya no era el chico callado de fondo. La prima Tara se deslizó primero, vodka tónica en mano sonriendo, Dios, me alegra que estés aquí, no creerías el drama desde Navidad. Oh, si lo creería, dije. Ella se inclinó y bajó la voz, tus padres están vendiendo la casa, dicen que por facturas médicas, pero todos saben que han estado manteniendo a Amber durante meses. Alcé una ceja, la reina del condominio ya secándose, aparentemente ha estado al máximo con las tarjetas, tu papá cubrió algunas, pero ahora está sin trabajo. Tara se detuvo y bebió un sorbo, esa era noticia, papá desempleado, supongo que eso explica por qué estaba lo suficientemente desesperado como para fingir un reporte de vehículo robado. No mostré sorpresa, solo sonreí, supongo que la realidad finalmente presentó la factura. Al otro lado de la sala vi a Amber dominando a algunos primos, vestido nuevo, sonrisa falsa, el mismo espectáculo de siempre. Me vio, saludó y empezó a acercarse. Ian, chilló, brazos extendidos como si fuéramos amigos perdidos hace mucho tiempo. La dejé abrazarme, pero mantuve mi cuerpo rígido. Amber, te ves, wow, dijo mirándome de arriba abajo, San Diego debe estar tratándote bien. Mejor de lo que Seattle jamás lo hizo, respondí plano. Ella rió nerviosa y me dio un golpecito en el brazo, necesitamos un tiempo de hermanos antes de que empiece la locura de la boda, tal vez tomar un café mañana. Me encogí de hombros, tal vez, tengo mi propia agenda. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero se recuperó rápido, bueno, solo mándame un mensaje, quiero ponerme al día. Traducción, quería tantear el terreno, tal vez pescar simpatía, tal vez dinero. No le iba a dar ninguno. La cena continuó. Mantuve las conversaciones ligeras, hablé de negocios con un primo en bienes raíces, intercambié algunas bromas con un tío, nadie mencionó directamente la Navidad, pero noté las miradas de reojo, todos lo sabían y tenían curiosidad, no por el condominio de Amber, sino por mí. Un tío me apartó y dijo, escuché que estás dirigiendo proyectos en el sur, impresionante a tu edad. Eso ya era suficiente respeto, no lástima. Hacemos una pausa rápida amigos, YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype, si estás enganchado con esta historia, presiona ese botón de Hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene viniendo historias aún más locas, muchas gracias por tu apoyo. Bien, volvamos al drama. Cuando terminó el postre me dirigí a la salida y fue entonces cuando el tío Pete me detuvo, hombre grande que siempre pensó que era el pacificador de la familia, me hizo señas afuera como si fuéramos a tener una charla de corazón. Ian, comenzó bajando la voz, sé que las cosas han estado difíciles entre tú y tus padres, pero la familia no corta a la familia, tu papá ha estado bajo estrés, tu mamá te extraña, ¿no puedes simplemente ser el hombre más grande aquí? Lo miré directo a los ojos y dije, Pete, ser el hombre más grande no significa ser felpudo. Ellos le dieron un condominio a mi hermana y a mí me dieron $5 en Walmart, intentaron hacer que embargaran mi camioneta como si la hubiera robado. Si eso es familia, tal vez estoy mejor sin. Abrió la boca, probablemente listo para soltar alguna frase cursi de perdón, pero lo interrumpí, ¿quieres que perdone? Diles que devuelvan lo que deben y que dejen de actuar como si yo fuera su plan de respaldo, hasta entonces no soy su reparador. La cara de Pete se torció, murmuró algo sobre que la amargura te consume, yo solo sonreí, le di una palmada en el hombro y dije, no, estoy comiendo bistecs en San Diego mientras ellos venden la casa, yo viviré. Luego caminé de regreso al hotel, el teléfono vibró cuando me quité los zapatos, Amber otra vez, no olvides el tiempo de hermanos. Lo dejé sin responder, podía esperar, este ya no era su escenario.
La mañana de la boda la tía Marta de Vanessa me localizó, se inclinó cerca y susurró, tus padres necesitan verte, biblioteca, dijeron que es importante. Por supuesto que sí, sabía lo que venía, una emboscada. Entré 20 minutos después, gran biblioteca con paneles de madera, chimenea encendida, sillas alineadas como una especie de intervención. Mamá sentada rígida, pañuelo ya en la mano, papá caminando de un lado a otro, hombros tensos, cara roja, Amber junto a la ventana en un vestido de diseñador, brazos cruzados como si fuera la testigo estrella. Ian, dijo mamá levantándose de inmediato, gracias a Dios viniste. No me moví más allá de la puerta, tengo media hora antes de la ceremonia, háganlo rápido. Siéntate, ladró papá señalando la silla vacía frente a ellos. Saqué la silla pero permanecí de pie, apoyando la mano en el respaldo. No gracias, me quedaré de pie. ¿De qué se trata esto? Amber comenzó, Ian, esto ha ido demasiado lejos, papá perdió su trabajo hace 3 meses, mamá ha estado en terapia, estamos vendiendo la casa, las cosas se están desmoronando. Se aseguró de sonar como si llevara la carga de la familia, como si fuera la responsable. Ahora papá se apresuró a intervenir, todo esto comenzó cuando saliste furioso en Navidad, nos estás castigando, tiene que detenerse. Mamá se secó los ojos, no podemos dormir en la noche preocupados por ti, estás destrozando a esta familia. Me apoyé en la silla, ¿quieres que me sienta apenado? Pongamos las cartas sobre la mesa. Cartas, gritó papá, sí, como el 6º cumpleaños de Amber, paseos en Pony, animadores, pastel en forma de castillo, 30 niños, ¿recuerdas el mío? Al año siguiente, 2 amigos de la escuela, pastel del supermercado, gorros de $1, igualdad, ¿cierto? La mandíbula de papá se tensó pero no había terminado. Graduación de secundaria, fui el mejor alumno, ustedes no fueron porque Amber tenía un partido de fútbol de Junior Varsity, dijeron que verían la grabación, nunca lo hicieron, pero asistieron a cada uno de sus partidos como si jugara para las Olimpiadas. Mamá tartamudeó, hicimos lo mejor que pudimos, no, la interrumpí, tenían dinero, sé exactamente cuándo papá consiguió el ascenso. Sé cuándo llegó la herencia de la abuela y sé a dónde fue, directo a la matrícula de Amber y a su viaje a Europa, mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar préstamos, 70.000 en deudas, mientras ella bebía vino en París encontrándose a sí misma. No me digan que eran tiempos diferentes, yo lo viví. Amber cruzó los brazos con más fuerza, esa fue tu elección, elegiste ingeniería. Me reí una vez, sí, yo elegí trabajar, tú elegiste vacaciones y mamá y papá pagaron la factura, gran diferencia. La voz de mamá se quebró, siempre supimos que tendrías éxito sin nuestra ayuda, eras tan capaz. Exactamente, respondí de golpe, capaz no significa desechable, sobrevivir no significa que mereciera menos. No me criaron para ser independiente, me criaron para ser el respaldo mientras la consentían a ella. La habitación quedó en silencio, el paso de papá se desaceleró, pero podía ver la rabia hirviendo en su cara, odiaba ser confrontado, especialmente sin espacio para escapar. Entonces metí la mano en el bolsillo, saqué la tarjeta de regalo de Walmart de Navidad y la puse sobre la mesa. Esto, dije, esto es lo que pensaban que valía, $5 en Walmart mientras ella recibe un condominio, ese es su legado. Los ojos de papá se abrieron de par en par y luego se estrecharon, ¿qué es esta tontería? Sonreí, es la realidad y la he estado viviendo durante 26 años. Amber la recogió, dándole vueltas como si no pudiera creer que aún la tuviera, su voz se suavizó, nunca me di cuenta de cómo se veía desde tu lado. Me incliné hacia adelante, por supuesto que no, nunca tuviste que hacerlo. Papá golpeó la palma contra la mesa haciendo vibrar la tarjeta, no seremos dictados por nuestro propio hijo. Sonreí, entonces hemos terminado aquí, pero antes de irme lo dejé claro, ¿quieren que esté cerca, quieren una oportunidad de arreglar esto? 3 condiciones. Primera, páguenme lo que deben, hablo de préstamos, años de ser la segunda opción, no limosnas, reembolso. Segunda, dejen de usarme como su red de seguridad, no soy su fondo de emergencia. Tercera, respeto, quieren mi tiempo o mi ayuda, me tratan como a un igual, si no, entonces no aparezco. Los ojos de mamá se abrieron, lágrimas reales esta vez, no fingidas, nunca quisimos hacerte daño. La intención no borra el impacto, respondí. Criaron a una hija dorada y a un caballo de trabajo, esa fue su elección, ahora estoy tomando la mía. Y con eso me puse la chaqueta de nuevo y salí tranquilo, sin gritos ni drama, solo los dejé sentados con sus excusas, su culpa y esa tarjeta de $5 mirándolos a la cara.
La mejor parte, no necesitaba su reacción, gritaran, lloraran o lo negaran, yo ya había ganado porque por primera vez en mi vida no estaba parado en su sombra, estaba parado en mi propio terreno. Y aparentemente ese terreno estaba sacudiendo el de ellos, porque una semana después de la boda las llamadas comenzaron de nuevo, esta vez de Amber. Primero fueron mensajes con caritas sonrientes, luego escalaron a llamadas reales con un tono que nunca había escuchado de ella antes, pánico. Ignoré las 3 primeras, finalmente respondí la cuarta. Ian, dijo, con la voz quebrada, perdí el condominio. Me recosté en la silla, teléfono en altavoz, sorbiendo mi café. ¿Qué quieres decir con lo perdiste? El banco inició la ejecución hipotecaria, me estoy ahogando Ian, tarjetas de crédito, préstamos, todo está al máximo, no sé qué hacer. No dije nada por unos segundos, solo la dejé retorcerse. Ian, dijo otra vez. Finalmente respondí, suena duro, tienes 2 opciones, primera, recorta los gastos y haz un presupuesto, segunda, consigue un segundo trabajo, tal vez ambas, pero no me llames por dinero. Hubo silencio y luego un sollozo, ¿de verdad vas a dejarme colgada? Amber, durante 24 años te llevaron cargada, es hora de que camines con tus propias piernas, considéralo entrenamiento atrasado. Luego colgué, sin gritos, sin drama, solo clic. Pensé que eso era el final, pero 2 días después la desesperación subió de nivel. Llegué a casa del trabajo y encontré a mis padres sentados en los escalones frente a mi apartamento en San Diego, papá en un polo arrugado, mamá con su clásica cara de he estado llorando, debieron haber conseguido mi dirección de Amber. Ni siquiera me detuve, simplemente pasé a su lado, abrí mi puerta. Ian, espera, mamá se levantó, solo queremos hablar. Me giré bloqueando la entrada, condujeron 1200 millas para hablar, no, vinieron aquí para arrastrarme de vuelta, no va a pasar. Papá se infló como si aún tuviera autoridad, somos familia, no puedes simplemente dejarnos fuera. Sonreí, obsérvame. El labio de mamá temblaba, estamos perdiendo todo, la casa está en venta, tu padre. La interrumpí, no me importa, hicieron su cama, ahora cuéntense en ella, no soy su red de seguridad, si no se van ahora mismo llamaré a la policía y los denunciaré por acoso. La cara de papá se puso roja, puños apretados, por un segundo pensé que podría golpear, pero luego recordó cómo se vería, murmuró algo sobre ingrato y bajó las escaleras furioso. Mamá lo siguió sollozando lo bastante fuerte como para que los vecinos lo notaran. Cerré la puerta, asunto terminado. El momento no pudo ser mejor porque a la mañana siguiente mi teléfono sonó con una llamada de un sargento en Seattle. Señor Collins, dijo, estamos cerrando el caso sobre el falso reporte de su padre acerca del vehículo, solo para que lo sepa, ha sido registrado como una denuncia falsa, puede enfrentar multas si lo intenta otra vez. Casi me reí, bien, gracias por la actualización, karma servido frío. Mientras tanto, el trabajo en San Diego estaba explotando, nuestra firma consiguió un proyecto de alto perfil en el centro, una torre de uso mixto con oficinas, apartamentos y comercios, un contrato enorme. Me asignaron como gerente principal del proyecto y 2 semanas después una revista de construcción publicó un artículo con mi nombre en negrita, Ian Collins, 26, llevando una visión fresca al horizonte de San Diego. Ni siquiera tuve que presumir, mi bandeja de entrada en LinkedIn se llenó de felicitaciones de antiguos compañeros de clase y de trabajo en Seattle. Algunas de las mismas personas que habían creído en los rumores de que Ian estaba inestable ahora comentaban cosas como parece que demostraste que todos estaban equivocados. Un tipo incluso escribió, ¿no dijeron tus padres que abandonaste ingeniería? Supongo que estaban equivocados. Sí, estaban equivocados y ahora todos lo sabían. Esa noche salí con Mónica y un par de compañeros de trabajo a celebrar, nada loco, solo una cena, risas y un brindis por el nuevo proyecto. Seguía pensando, esto es lo que se siente el respeto, la gente viéndome por lo que puedo hacer, no por lo que puedo darles. Para cuando llegué a casa mi teléfono tenía un nuevo mensaje de Amber, vi el artículo, lo estás rompiendo, ¿podemos hablar? Realmente necesito tu consejo. No respondí, consejos era todo lo que alguna vez obtendría, dinero nunca más. Y justo cuando pensé que la semana no podía mejorar, me encontré con un viejo conocido de Seattle en la obra, un tipo llamado Trevor que solía estar en mi círculo de secundaria. Me estrechó la mano con los ojos muy abiertos, hombre, escuché que tuviste algún tipo de colapso, supongo que eso era una tontería, ¿eh? Sí, dije con una sonrisa, resultó que solo estaba ocupado construyendo una vida. Se rió, dijo que correría la voz, bien por mí, que la verdad viajara de vuelta al norte. Cada rumor que mis padres difundieron se desmoronaba pieza por pieza.
Esa noche me senté en mi escritorio dibujando planes para la torre, mi tarjeta de regalo de Walmart estaba clavada en el corcho encima de mí, no como un recordatorio amargo sino como combustible, prueba de lo poco que me valoraban y de lo alto que había llegado sin ellos. Amber estaba en bancarrota, el condominio se había perdido, papá estaba desempleado con un informe policial falso colgando sobre su cabeza, la rutina manipuladora de mamá se desinflaba y yo estaba en ascenso, salario sólido, nombre en imprenta, respeto asegurado. Me recosté en la silla y sonreí, por primera vez ellos me necesitaban más de lo que yo los necesitaría a ellos y no tenía ninguna intención de responder esa llamada. Pasaron los meses, San Diego me mantenía ocupado, días largos en el proyecto de la torre, noches en el gimnasio, fines de semana saliendo a comer con compañeros de trabajo o poniéndome al día con Mónica. La vida no era lujosa pero era mía, sin dramas falsos, sin culpas forzadas, solo paz. Luego llegó diciembre, otra vez fiestas, un año desde que me fui con nada más que mis llaves y mi camioneta. Esta vez no estaba rodeado de papeles de regalo rotos y sonrisas falsas, estaba en mi propio apartamento mirando el horizonte, luces de Navidad brillando a lo lejos. Pensé en la tarjeta de Walmart del año pasado y me reí para mí mismo, mi vida nunca había sido más ligera. Esa mañana un correo de mamá llegó a mi bandeja de entrada, asunto estamos intentando. Casi lo eliminé sin abrirlo, pero la curiosidad ganó. Dentro no había historia triste ni culpa, solo frases cortas, tu padre consiguió trabajo de medio tiempo en la ferretería, yo tomé un puesto pagado en el centro comunitario, Amber está trabajando en 2 empleos ahora, mesera por la noche y freelance durante el día. Al final agregó, sabemos que las palabras no significan mucho, demostramos que podemos asumir responsabilidad. Adjuntaron un recibo escaneado de un pequeño pago que habían hecho hacia mis préstamos estudiantiles, no mucho pero real, finalmente habían puesto esfuerzo verdadero. Me recosté en mi silla sorprendido, por primera vez en años nunca habían movido un dedo a menos que fuera por Amber, ahora estaban marcando horas como el resto de nosotros. 3 días después llegó una caja a mi apartamento, sin moño grande ni tarjeta cursi, solo una caja de cartón simple con mi nombre. Dentro había un juego de herramientas profesional, pesado, pulido, del tipo que dura décadas, una pequeña nota encima en la letra de mamá, mejor tarde que nunca, feliz Navidad. Tomé una de las llaves ajustables, girándola en mi mano, calidad, nada como la tarjeta de plástico de $5 del año pasado. No estaban tratando de comprarme, estaban mostrando esfuerzo por una vez, me respetaban lo suficiente como para hacerlo bien. No llamé ni escribí, pero tampoco lo tiré. Coloqué el juego de herramientas en el estante junto a mi mesa de dibujo, justo debajo de la tarjeta de Walmart que había clavado meses antes. El contraste lo decía todo, entonces y ahora, insulto y esfuerzo. La semana siguiente Amber llamó, lo dejé ir al buzón y lo escuché después, su voz sonaba agotada, nada como la hermana engreída con la que crecí. Ian, ahora lo entiendo, trabajar turnos dobles es brutal, solía pensar que solo eras dramático cuando decías que cargabas con todo, no lo eras, no espero dinero, solo necesitaba decir que finalmente lo entiendo. No pidió nada más, ninguna petición oculta, solo una admisión, para ella eso era enorme. No me apresuré a responder, un día después le envié un mensaje rápido, sigue trabajando, lo resolverás, esa es la única manera de que te sostengas sola. Sin emoji de corazón, sin cierre suave, solo hechos. Mientras tanto, mi mundo en San Diego seguía creciendo, nuestro proyecto de la torre comenzó en primavera, equipos de noticias cubriéndolo, reporteros citándome como el gerente de proyecto más joven en la historia de la firma. Mi nombre estaba impreso en revistas de construcción, ligado a un edificio que se mantendría durante décadas, cada viejo compañero y colega de Seattle lo vio en línea, algunos incluso me enviaron mensajes, supongo que esos rumores no eran ciertos después de todo. No me molesté en corregirlos, dejé que los resultados hablaran. Una tarde en la obra mi jefe me dio una palmada en la espalda y dijo, chico, si sigues así estarás dirigiendo tu propia división en 5 años. Esa noche pensé en la vieja frase de papá, nunca llegarás a ningún lado sin nosotros. Sí, claro, había llegado más lejos de lo que ellos jamás soñaron, sin ellos. Semanas después papá llamó, contra mi mejor juicio contesté. Ian, dijo con la voz más baja de lo habitual, sin gritar, sin sermonear, casi cuidadosa, estamos haciendo lo que pediste, trabajando, recortando gastos, incluso pusimos dinero en tus préstamos, aún no es mucho pero lo intentamos, no pedimos nada de ti. Solo queremos que sepas que seguimos el trato. Me quedé en silencio un momento, dejándolo sudar, luego dije, bien, les tomó bastante tiempo, sigan así si quieren permanecer en mi órbita, se equivocan una vez y se acabó. No discutió, solo dijo entendido, eso solo me mostró cuánto había cambiado el poder.
Para el verano tenía todo lo que necesitaba, carrera en auge, amigos reales, mi propio espacio y una familia que finalmente, después de 26 años, aprendió lo que se siente enfrentar consecuencias. Llegó Navidad otra vez, mi apartamento estaba lleno de compañeros de trabajo, Mónica y un par de nuevos amigos de la obra, risas reales llenaban la habitación, no las falsas que solían resonar en Seattle. En el estante encima de mi mesa de dibujo había dos objetos lado a lado, la tarjeta de Walmart, descolorida y sin usar, y el juego de herramientas pulido que me habían enviado el año anterior. La historia de mi vida en dos artefactos, uno era prueba de lo poco que me valoraban, el otro era prueba de que no tuvieron más opción que ceder cuando me mantuve firme. Me serví otro café, miré el horizonte de San Diego y sonreí. Pensaban que valía $5, resultó que no tenía precio, en el segundo en que dejé de jugar su juego.